continuación vamos a ver la relación que existe entre los voltios, la corriente o intensidad y la resistencia eléctrica. En definitiva vamos a hablar de la ley de Ohm y de un triángulo que se va a usar mucho, que es el triángulo que para recordar decimos nosotros que se llama el triángulo de Viva la Reina, V I R. Voltaje, que se mide en voltios, intensidad, que se mide en amperios, y resistencia, que se mide en ohmios, con la letra omega. Ohm fue un señor que hizo unos experimentos parecidos a este. El primer experimento que hizo fue el siguiente. Cogió una pila, por ejemplo, de 10 voltios sobre una resistencia, la que sea, un aparato con resistencia, y se puso a medir la corriente y medía, por ejemplo, 3 amperios. Pues bien, se dio cuenta de que si en vez de poner 10 voltios ponía 20 voltios, la resistencia era la misma. Ahora la corriente, en vez de ser 3, es 6. En resumen, si de 10 voltios pasa a 20, los amperios pasan de 3 a 6, con lo cual llega a una conclusión muy lógica. Si aumentamos la tensión, si los voltios aumentan, entonces la intensidad aumenta. Hizo otro experimento número 2. Cogió una pila, con los voltios que sea, y se puso a medir la corriente, en este ejemplo, 8 amperios, y la resistencia era de 5 ohmios. Si coge la misma pila, pero lo que cambia es la resistencia, en lugar de 5 ohmios, la pone de 10 ohmios, como esta resistencia segunda ofrece mayor oposición al paso de la corriente, en lugar de haber 8 amperios, ahora pasa a 4. Es decir, llegamos a la conclusión de que si la resistencia aumenta, entonces la intensidad disminuye. Bueno, pues en definitiva la ley de Ohm es nada más que expresar que la intensidad es el resultado de dividir el voltaje por la resistencia. O si lo queremos de otra manera, también podemos decir que la resistencia es dividir el voltaje entre la intensidad. O también se puede expresar como que el voltaje es la resistencia por la intensidad. Estas tres formas de la ley de Ohm están resumidas aquí, en el triángulo famoso de la ley de Ohm, que para recordar decimos lo de Viva la Reina, V arriba y la I y la R abajo. Vamos a verlo. Si yo quiero calcular la intensidad, tapo la I, y es V partido por R. Eso es lo que pone aquí. Si quiero calcular la resistencia, tapo la R y R es V partido por I. Eso es lo que pone aquí. Y si quiero calcular el voltaje, tapo la V y es I por R. Y eso es lo que pone aquí. Vamos a hacer ejemplos de cálculos de la ley de Ohm, es decir, aplicar el triángulo de Viva la Reina. Viva la Reina. Pero usando múltiplos y submúltiplos. ¿Por qué usamos múltiplos y submúltiplos? Vamos a ver. Igual que 1 kilómetro son 1000 metros, esta cifra 1000 la podemos expresar en forma de potencia como de 10 elevado a 3 metros. Igual, 1 milímetro son 0,001 metros. En este caso es 10 elevado a menos 3 metros. No olvidemos que 10 elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido por 10 elevado a 3. Igual que, al contrario, 10 elevado a 3 es igual que 1 partido por 10 elevado a menos 3. ¿Por qué usamos esto? Porque en verdad se usan mucho los kiloohmios. Un kiloohmio, igual que un kilómetro, son 1000 ohmios, que son 10 elevado a 3 ohmios. Y un miliamperio, igual que los milímetros, un miliamperio son 0,01 amperio. Es decir, 10 elevado a menos 3 amperios. Esto significa que 10 elevado a menos 3 significa que son 3 decimales. Y 10 elevado a 3 significa que son 3 ceros. Veamos un ejemplo práctico, real. Si yo tengo una pila de 20 voltios y el amperímetro está midiendo que la corriente que pasa del positivo al negativo es de 5 miliamperios, ¿cuánto vale la R? ¿Cuánto vale la resistencia que tiene este circuito? Nos vamos al triángulo de Viva la Reina, tapo la R, y R es V partido por I. Eso es lo que hacemos aquí. R es V partido por I. ¿Cuántos voltios tengo? 20 voltios. ¿Qué intensidad o corriente hay en el circuito? 5 miliamperios. Ojo a esto.
miliamperios, no amperios, sino miliamperios. Por tanto, hay que pasarlo a amperios. 5 miliamperios son 5 por 10 elevado a menos 3, es decir, un 5 contra